Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, mi corazón dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. Fue porque sabía que él encontraría esos mensajes. Esos mensajes que había olvidado borrar. Intenté arrebatarle el teléfono, pero él lo apartó rápidamente y siguió leyendo. Observaba su rostro como cambiaba de expresión con cada línea que leía, y sentía como mi vida se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, ahora descubriría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras pasaba de una pantalla a otra, y sabía que él llegaría a ese mensaje que destruiría mi vida. O lo pondría todo aún más enredado. Mi teléfono vibró en sus manos, y apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro palidecía al leer el nombre del remitente. Se detuvo sin mover ni un músculo. Ni siquiera parpadeaba. Mordí el interior de mi mejilla, una vieja costumbre cuando me ponía nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el horror de saber lo que había hecho. Su respiración se aceleró. Lo escuchaba claramente a pesar de que nos separaban 2 metros. Esto era lo que más temía. Porque hace 3 meses cometí un error que cambió todo, y ahora no sabía qué hacer. Pero permítanme contarles cómo sucedió todo realmente. Antes de revelarles el secreto que he intentado esconder todo este tiempo, ¿podrían dejarme un comentario diciendo de qué ciudad nos están mirando? Y también responder a la pregunta, ¿alguna vez tuvieron un secreto que intentaron ocultar a toda costa, pero al final no pudieron? Mi nombre es Ana. Tengo más de 50 años, pero nunca me he sentido tan perdida como ahora. Mi vida estaba tranquila, organizada, pero vacía. Mi matrimonio con Marcos siempre fue algo funcional, casi como una rutina que cumplíamos día tras día. A veces me preguntaba si era yo la que sentía que algo faltaba, o si era él. No tenía claro qué me impulsaba a buscar algo más allá de lo que ya tenía, pero había algo dentro de mí que gritaba por algo distinto. Quizás era la falta de conexión, de esos pequeños gestos que ya no compartíamos. O tal vez era la frustración de ver cómo nuestra relación se iba enfriando sin que ninguno de los dos hiciera un movimiento por cambiarlo. No lo sé. Solo sé que cuando vi la oportunidad de tomar un respiro, de alejarnos de todo por un tiempo, sentí que debía aprovecharlo. Necesitaba salvar lo que podía quedar. Fue él quien sugirió el viaje. Marcos siempre había sido de esos hombres que se aferran a la comodidad, que creen que todo está bien porque no lo ven mal. No podía decir que me alegrara de esta repentina propuesta. En el fondo era una excusa, una forma de intentar revivir algo que ya había muerto. No iba a cambiar nada, y lo sabía. Pero no me atreví a decírselo. En lugar de eso acepté. Quizás, solo quizás, podríamos encontrar algo de lo que habíamos perdido. La idea era simple, un fin de semana en una isla, en un pequeño yate. Solo nosotros dos. Pero al final, él decidió invitar a su jefe, un hombre que no había visto en meses, y que ni siquiera me pareció relevante. Parecía algo trivial, y la verdad es que no estaba de acuerdo con la invitación, pero no dije nada. ¿Qué más da? Lo que iba a suceder ya estaba escrito. Solo no sabía en qué momento exactamente. Ese día en el puerto, al ver la pequeña embarcación en la que íbamos a pasar el fin de semana, algo me dijo que no debería estar ahí. Marcos parecía emocionado, sus ojos brillaban con la esperanza de que el viaje nos devolviera algo. Pero por alguna razón, yo no podía compartir esa emoción. Al menos no en el mismo nivel. No me sentía conectada con él. En mi mente la idea de encontrar una solución se desvanecía, y lo único que quedaba era una desconexión palpable. El jefe de Marcos era un hombre imponente con una presencia que dominaba cualquier habitación. Siempre había sentido una especie de fascinación por él. No era algo que pudiera definir exactamente, pero su manera de hablar, su postura, su confianza en sí mismo me hacían sentir insignificante. Cuando subió al yate me di cuenta de que la situación se tornaba incómoda. El espacio pequeño hacía que todo fuera más intenso, más claustrofóbico. Podía sentir la tensión en el aire, algo invisible pero palpable. Marcos estaba feliz de tenerlo allí,
pero yo no podía dejar de pensar en lo que ese hombre representaba. En mi interior, algo se despertaba, algo que no había sentido en años. El día transcurrió sin grandes incidentes. La calma del mar, la brisa fresca, todo parecía ir bien en su superficie. Pero debajo de esa calma, había un torbellino de emociones, de pensamientos reprimidos. Mientras mi esposo y su jefe hablaban, yo los observaba desde lejos, preguntándome qué había hecho de mí una mujer tan distante, tan vacía. ¿Era yo la que había cambiado, o era él? Quizás ambos. La noche cayó rápidamente y con ella, una sensación de aislamiento. A medida que el yate se alejaba más de la costa, sentía como el espacio entre nosotros se hacía más grande. Los tres estábamos allí, pero ninguno de nosotros estaba realmente presente. A medida que Marcos se sumergía en una conversación más profunda con su jefe, me di cuenta de que lo único que sentía era soledad. La conexión que tanto deseaba parecía estar al alcance de mi mano, pero me era completamente ajena. Entonces, algo cambió. No sé cómo ni por qué, pero de repente me vi atrapada en la mirada de su jefe. Era como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. Algo había encajado, algo que no debía, algo que ni yo misma podía controlar. En ese instante entendí lo que estaba sucediendo. Estaba lejos de casa, lejos de todo lo conocido, y de alguna manera, la distancia me había dado el valor para ver lo que estaba frente a mí. Aquel hombre tan seguro de sí mismo, tan distante de todo lo que me rodeaba, había tocado una fibra en mí que no esperaba. Y aunque no lo admitiera, estaba consciente de lo que eso significaba. Yo no quería que nada cambiara, pero sabía que ya estaba cambiando. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte con tonalidades cálidas que contrastaban con el frío creciente en el aire. El sonido del mar, suave y rítmico, era lo único que se escuchaba, salvo las conversaciones a distancia entre Marcos y su jefe. A veces me parecía que el yate era un pequeño mundo aislado, suspendido en el espacio, donde no había lugar para pensamientos confusos ni para las dudas que comenzaban a asomar en mi mente. Yo me encontraba a un lado, observando. Marcos y su jefe parecían estar inmersos en una conversación que, aunque no comprendía por completo, me hacía sentir más distante de todo. A mi alrededor, el espacio era reducido. El sonido del mar, aunque calmante, me hacía sentir más aislada. Sentí como mi cuerpo se tensaba, como si en mi interior se desataran fuerzas que no podía controlar. El jefe de Marcos no era un hombre cualquiera. Era un hombre que sabía lo que quería, que hablaba con una seguridad que me incomodaba, pero al mismo tiempo me atraía. Había algo en su mirada que me hacía sentir incómoda, pero de una manera extraña, casi excitante. Sus palabras eran medidas, calculadas, como si todo lo que decía tuviera un propósito, como si él estuviera llevando las riendas de la situación sin que nadie lo notara. Cuando me miraba, algo en su mirada me atravesaba, y yo no sabía si eso me gustaba o si simplemente me desconcertaba. Marcos, por otro lado, parecía no darse cuenta de lo que sucedía. Estaba completamente enfocado en su conversación, como si el entorno a su alrededor no existiera. No me sorprendía. Marcos siempre había sido de esos hombres que vivían en su burbuja, ajenos a las pequeñas señales que las personas, las situaciones, o incluso sus esposas, les enviaban. Él no veía lo que estaba pasando entre su jefe y yo, no podía verlo, ni quería verlo. Tal vez había algo en su tranquilidad que me molestaba, una calma que parecía negar todo lo que sucedía a su alrededor, todo lo que yo necesitaba, lo que estaba buscando. Mis pensamientos se agitaban como las olas del mar. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido en los últimos días. Cada momento que pasaba me acercaba más a una realidad incómoda, a una verdad que no sabía si quería enfrentar. Sabía que la situación estaba cambiando, pero no sabía en qué momento se había transformado. O quizás siempre había estado allí, como una sombra que esperaba el momento adecuado para manifestarse. Me levanté lentamente caminando hacia el borde del yate. El aire salado golpeaba mi rostro y cerré los ojos por un momento, tratando de concentrarme solo en el sonido del mar, en el vaivén del yate, en la libertad que me ofrecía el océano. Pero a pesar de la calma exterior, algo dentro de mí se agitaba. Sabía que algo estaba cambiando, pero no podía entender qué era.
O tal vez sí lo sabía, pero no quería aceptarlo. Marcos me miró, dándome una leve sonrisa, como si todo estuviera bien. Pero había algo en sus ojos, algo que me decía que no estaba tan tranquilo como parecía. Lo conocía lo suficiente para saber que aunque no lo dijera, algo en él también había cambiado. ¿Qué estaba pasando entre los tres? La pregunta flotaba en mi mente, pero no quería pensar en ello. No ahora. No mientras todo estaba aún en el aire, mientras todo estaba por decidirse. El jefe de Marcos se acercó lentamente con esa misma calma con la que se movía. No era un hombre impulsivo. Sus pasos eran firmes, decididos, y su presencia era imponente, aunque no hacía ruido al caminar. Su mirada se cruzó con la mía, y por un instante me sentí completamente vulnerable. Como si pudiera ver más allá de lo que yo misma era capaz de ver. No sabía si debía mirar hacia otro lado o enfrentarlo. Mi cuerpo estaba tenso, como si estuviera atrapada en una red invisible que me mantenía en su lugar. Nos miramos en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Era una tensión extraña, algo que no había experimentado antes. Algo que me desconcertaba. El jefe de Marcos, sin decir una palabra, se acercó aún más, hasta quedar a un paso de mí. Sentí como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No quería que la situación se volviera más incómoda, pero algo en mí me decía que ya estaba fuera de control. Mi mente comenzaba a luchar contra lo que mi cuerpo sentía, contra lo que mi corazón estaba empezando a aceptar. Fue entonces cuando, sin previo aviso, se acercó aún más, y en un susurro casi imperceptible, me dijo: «El mar tiene la respuesta, Ana». No entendí lo que quiso decir. Pero en ese momento algo cambió. El sonido del viento o el roce del agua contra el casco del yate se desvanecieron por un instante. Quedamos ahí, en un silencio absoluto, como si todo se hubiera detenido, como si el mundo entero hubiera desaparecido. Él se apartó ligeramente, pero la tensión permaneció en el aire, algo que no podíamos ignorar. Me giré para mirar a Marcos, que aún conversaba con su jefe, ajeno a lo que acababa de suceder. Una parte de mí deseaba que no hubiera pasado nada, que la situación siguiera siendo como antes, que todo volviera a la normalidad. Pero en el fondo sabía que era demasiado tarde. Algo se había roto, algo que no se podía reparar fácilmente. A medida que la noche avanzaba, las estrellas comenzaban a brillar con fuerza sobre nosotros. El yate seguía su curso, alejándose cada vez más de la costa, de la vida que conocíamos. Y yo sabía que no había marcha atrás. Las decisiones que tomaríamos en las próximas horas cambiarían todo. No sabíamos cómo, pero ya nada volvería a ser igual. En mi interior, el miedo se mezclaba con la curiosidad, con el deseo de saber qué iba a suceder. Pero sobre todo, había algo mucho más fuerte, una necesidad de encontrar respuestas, de descubrir qué estaba pasando en mi corazón, en mi vida, en mi relación con Marcos. Y tal vez, en mi relación con él. La luna reflejaba su luz sobre el mar, iluminando la superficie de agua que parecía inmóvil, tranquila, como un espejo que no reflejaba la tormenta interna que ya se había desatado en mi corazón. El yate navegaba lentamente, alejándose cada vez más de la costa, pero la distancia física no hacía sino aumentar el abismo emocional que se estaba abriendo entre todos nosotros. Algo se había roto, no podía ignorarlo más. El jefe de Marcos me había dejado una marca invisible, algo que había tocado una fibra en mí que yo misma desconocía. No estaba segura de si lo que sentía era simplemente curiosidad, o si había algo más profundo, algo que me asustaba. Marcos seguía sin notar nada. Él estaba absorto en su conversación, tan confiado en su mundo que no veía cómo sus propios cimientos comenzaban a tambalear. Yo lo observaba, viendo cómo gesticulaba y sonreía, ajeno a lo que estaba pasando a su alrededor, a lo que estaba sucediendo en su propio matrimonio. No podía dejar de pensar que algo había cambiado, pero no podía nombrarlo. La conversación entre ellos continuaba, pero yo no podía escuchar lo que decían. Las palabras eran solo ruido, una murmuración lejana que se desvanecía ante la creciente presión que sentía en mi pecho. Cada vez que miraba al jefe de Marcos, una sensación extraña se apoderaba de mí. No era miedo, no era deseo, era algo más confuso. Era como si con cada mirada,
él pudiera ver más de lo que yo misma veía en mí. Y eso me desconcertaba, porque yo nunca había sido una mujer fácil de leer. Siempre había guardado mis pensamientos para mí, mis inseguridades, mis deseos, todo lo que me había hecho sentir vacía en mi vida. Pero él no parecía necesitar que le dijera nada. Sus ojos veían a través de mí de una manera que no podía comprender. Y a la vez, eso me atraía. Me giré hacia el horizonte intentando deshacerme de esos pensamientos. El sonido del mar, el vaivén del yate, todo parecía estar diciéndome que necesitaba alejarme de todo esto, que necesitaba encontrar algo de paz en este caos emocional. Cerré los ojos y respiré hondo. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Algo había despertado en mí, algo que había estado dormido por años, algo que ahora me reclamaba la atención que había estado ignorando. Había pasado tanto tiempo sin sentirme viva, sin sentir que realmente existía para mí misma. Ahora todo eso estaba regresando con una fuerza que no podía contener. Volví a mirar al jefe de Marcos. Estaba a solo unos pasos de distancia, pero me sentía como si hubiera una distancia infinita entre nosotros. Sus ojos se encontraron con los míos una vez más, y esta vez no aparté la mirada. Algo había cambiado en esa mirada. No había confusión, no había miedo, solo una aceptación de lo que estaba pasando. Lo que fuera que estuviera sucediendo entre nosotros tres, ya no podía ser ignorado. Marcos se acercó entonces, interrumpiendo el silencio que se había formado. Él me miró, sonrió y me dijo algo sobre la belleza de la noche. Pero no pude escuchar sus palabras con claridad. El sonido de su voz era distante, como si viniera de un lugar lejano. Yo estaba atrapada en mis propios pensamientos, en la maraña de emociones que comenzaban a apoderarse de mí. Mi mente daba vueltas, buscando respuestas, buscando alguna explicación que me hiciera entender por qué me sentía así. Pero no la encontraba. En lugar de eso me encontré mirando al jefe de Marcos una vez más. ¿Te gustaría caminar por la cubierta?, preguntó él, su voz tranquila, pero cargada de una tensión que ya no podía ignorar. Yo asentí sin pensarlo demasiado. No sabía por qué lo hacía, no sabía qué esperaba encontrar, pero lo hice. El yate seguía su curso y nosotros caminamos en silencio, alejándonos un poco de Marcos, dejándolo atrás en el pequeño salón del yate. A medida que caminábamos, sentí como la brisa marina me acariciaba la cara, aliviando un poco la tensión que sentía. Pero al mismo tiempo sentía una presión creciente en mi pecho, como si algo estuviera a punto de estallar. El jefe de Marcos caminaba a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero su presencia era imponente. Yo no sabía cómo manejar esa situación. Quería preguntar, quería decir algo, pero las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. Finalmente fue él quien rompió el silencio. «Sabes, Ana, no es fácil ver lo que está pasando, ¿verdad?», dijo sin mirarme directamente. Es como si todo estuviera en el aire, suspendido, pero nadie lo ve. Lo miré con sorpresa. No sabía si estaba hablando de la situación entre nosotros dos o de algo más. Pero sus palabras me hicieron pensar. ¿Era cierto? ¿Era tan obvio para él lo que estaba sucediendo? ¿Podía ver algo que yo misma no veía? Yo no sabía qué responder. Solo guardé silencio. El mar continuaba su curso, tranquilo y profundo, como la sensación que sentía en mi interior. Algo estaba cambiando y yo no sabía si estaba lista para enfrentarlo. No sabía si estaba lista para aceptar lo que estaba pasando entre el jefe de Marcos y yo, ni si realmente quería entender lo que mis sentimientos me estaban diciendo. Estaba perdida en un mar de dudas, y todo lo que podía hacer era seguir navegando. Nos quedamos allí un rato mirando las estrellas, sin decir nada más. El silencio era tan denso que casi podía sentirlo. La tensión entre nosotros se palpaba, pero no se rompía. El yate seguía su curso como si el destino estuviera guiando todo sin importar lo que nosotros hiciéramos. Volvimos al salón del yate donde Marcos nos esperaba, aún absorto en su conversación. A pesar de estar a su lado, me sentía más distante de él que nunca. Sabía que las cosas no volverían a ser como antes. Algo había cambiado, y no podía volver atrás.
No podía ignorar lo que había sucedido entre el jefe de Marcos y yo, ni las emociones que ya no podía controlar. El yate siguió avanzando y con él nuestras vidas se adentraban en aguas desconocidas. Ya no había forma de saber qué nos esperaba, pero sí sabía una cosa, ya nada sería igual. El sol comenzaba a esconderse, dejando en el aire una sensación de calma, pero también de inquietud. La luz del atardecer pintaba el cielo con colores cálidos, como si la naturaleza misma quisiera disfrazar lo que se estaba gestando en el interior del yate. Yo no podía dejar de mirar al horizonte, esperando encontrar alguna respuesta, alguna señal que me indicara qué hacer. Pero la verdad es que ya no sabía qué esperar. Marcos seguía sentado, disfrutando de la compañía de su jefe, como si todo estuviera bien. A veces me preguntaba si realmente vivíamos en el mismo mundo. Él parecía ajeno a todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Sus risas y comentarios me llegaban de forma distante, como si no fueran más que un eco lejano. Yo estaba aquí, en este pequeño yate navegando hacia lo desconocido, y él, a su lado, seguía sin darse cuenta de lo que sucedía. La distancia entre nosotros se había ido agrandando poco a poco, de forma casi imperceptible. Los pequeños detalles que antes nos unían, como las miradas cómplices o las caricias en el sofá por la noche, ahora se habían desvanecido. Habíamos sido un matrimonio que funcionaba por costumbre, por comodidad, pero ahora me preguntaba si realmente nos conocíamos, si lo que sentíamos el uno por el otro era genuino o solo una fachada. El jefe de Marcos había sido la chispa que encendió algo en mí. A veces pensaba que todo esto era una simple reacción de mi parte, un deseo de salir de la rutina. Pero no podía negar que algo había cambiado en mí desde que lo conocí. Había algo en su presencia que me desconcertaba, algo que me atraía y al mismo tiempo me aterraba. Era como si su mirada pudiera penetrar más allá de lo superficial, como si pudiera ver las partes de mí que ni yo misma quería enfrentar. Estaba en una encrucijada. Por un lado me sentía culpable como si estuviera traicionando a Marcos, pero por otro lado, me sentía viva de una manera que hacía tiempo no experimentaba. Mi mente estaba dividida entre el deseo de ser fiel a mi esposo y la tentación de explorar algo completamente nuevo, algo que no podía negar que me había cautivado. Pero al mismo tiempo me sentía atrapada, como si no pudiera escapar de las expectativas que se habían creado alrededor de mi vida. La noche se iba cerrando sobre nosotros, y el yate seguía su curso. La oscuridad parecía envolverse lentamente y con ella, los pensamientos que había estado reprimiendo durante tanto tiempo comenzaban a salir a la superficie. Sabía que algo iba a suceder, algo que cambiaría todo, pero no sabía si estaba lista para enfrentar lo que estaba por venir. Cada momento que pasaba me acercaba más a la inevitabilidad de la situación. La conversación entre Marcos y su jefe seguía sin cesar, pero algo en sus voces comenzaba a sonar diferente. Había una tensión en el aire que no podía ignorar. Por un momento deseé que todo terminara, que pudiéramos regresar a la orilla y dejar atrás todo lo que se había desatado en ese yate. Pero al mismo tiempo sabía que eso era imposible. Lo que estaba sucediendo ya no podía detenerse. Me levanté lentamente y caminé hacia la parte trasera del yate. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar. El sonido del agua chocando suavemente contra el casco del barco me relajaba, pero no podía evitar la creciente sensación de ansiedad que sentía en mi pecho. Miré al mar con la esperanza de encontrar algo de paz en su vastedad. Pero en lugar de eso sentí que la oscuridad que se cernía sobre mí se hacía más intensa, como si el mar mismo me estuviera absorbiendo. El jefe de Marcos apareció a mi lado sin hacer ruido. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero su presencia era inconfundible. No me dijo nada, solo se quedó de pie junto a mí observando el mismo horizonte. Había algo en él, en su silencio, que me desconcertaba aún más. No necesitaba palabras, no necesitaba gestos. Su sola presencia ya decía todo lo que debía decirse. De repente me encontré mirándolo. Sus ojos oscuros como la noche me observaban fijamente, y por un momento sentí que todo lo demás desaparecía. Las luces del yate, las voces de Marcos, todo se desvaneció. Estábamos solos, aunque estábamos rodeados de gente. Fue una sensación extraña, como si estuviéramos en otro lugar, en un mundo aparte. El yate seguía navegando,
pero yo ya no estaba segura de si lo hacía hacia adelante o hacia atrás. ¿Hacia dónde nos dirigíamos? Finalmente él habló, su voz suave pero cargada de algo que no pude identificar. No puedes escapar de lo que está pasando, Ana, dijo. Ya no hay vuelta atrás. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. No sabía si lo decía por la situación en la que nos encontrábamos o si había entendido algo que ni yo misma había querido aceptar. Pero lo cierto es que tenía razón. Había llegado un punto en el que no podía ignorar lo que estaba pasando, lo que estaba sintiendo. Y eso me asustaba. Me giré hacia él sin saber qué decir. Mi mente estaba llena de preguntas, pero no podía encontrar una sola respuesta. No quiero hacerle daño a Marcos, le dije, mi voz temblando ligeramente. No lo harás, respondió, porque lo que está pasando ya no depende de ti ni de él. Esto es solo lo que es, y no puedes seguir ignorándolo. Me quedé en silencio sin saber si debía agradecerle o rechazar sus palabras. El aire entre nosotros estaba cargado de una tensión que no podía manejar, pero al mismo tiempo, me sentía como si todo estuviera fuera de mis manos. Como si algo ya se hubiera decidido, aunque no lo entendiera completamente. Volví a mirar el mar. La oscuridad se extendía ante mí, y con ella, la certeza de que las decisiones que tomáramos esa noche cambiarían nuestras vidas para siempre. Ya no había forma de escapar de lo que estaba por venir. El viento comenzaba a soplar con más fuerza, y el yate se balanceaba levemente como si respondiera a la tensión que se acumulaba a bordo. La oscuridad de la noche envolvía todo, y la única luz que nos rodeaba provenía de las estrellas que brillaban en el cielo. Todo parecía estar suspendido en el tiempo, como si el mundo exterior hubiera desaparecido, dejándonos atrapados en este pequeño espacio flotante en medio del mar. Marcos por un momento había dejado de hablar. El sonido de su voz, que antes había sido un constante murmullo, se había desvanecido. Estaba mirando hacia el horizonte como si buscase algo en la vastedad del océano. Su jefe a su lado seguía en silencio como si ambos compartieran una especie de complicidad invisible. Yo los observaba desde una distancia prudente, sintiendo cómo la presión aumentaba en mi pecho. ¿Era esto lo que quería? ¿Era esto lo que realmente había estado buscando en todo este tiempo? La respuesta no llegaba. Todo parecía más confuso ahora que nunca. El deseo de salir de la rutina, de sentirme viva de nuevo, había desencadenado algo que no sabía cómo controlar. Al principio, cuando llegamos al yate, pensé que estaba haciendo lo correcto. Necesitaba un cambio, algo que me sacudiera. Pero ahora, mientras miraba a Marcos y a su jefe, sentía una desconexión que no podía ignorar. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido entre el jefe de Marcos y yo. Algo se había encendido en mí, algo que me asustaba, pero también me atraía con fuerza. No era solo la apariencia de él, ni su presencia imponente, era la manera en que todo lo que hacía me hacía sentir. No podía entenderlo. Y sin embargo me sentía como si no pudiera escapar de lo que estaba pasando, de lo que había comenzado a ocurrir sin que yo lo buscara. Marcos me miró entonces, como si intentara leer algo en mi rostro. A veces me preguntaba si realmente sabía quién era yo, o si simplemente me veía como la mujer que había estado a su lado durante tantos años. Un pensamiento amargo me recorrió. En todo este tiempo nunca habíamos hablado de lo que realmente nos importaba. Nuestros días transcurrían en la comodidad de la rutina, sin cuestionamientos, sin cambios. Ahora, de repente, todo parecía estar desmoronándose. ¿Qué pasa, Ana?, me preguntó Marcos, interrumpiendo mis pensamientos. Su voz era suave, pero había una preocupación que no había estado allí antes. ¿Te sientes bien? Asentí sin decir nada, pero mi mente seguía nublada. No podía hablar. No podía explicarle lo que sentía, porque ni siquiera yo entendía lo que estaba pasando en mi interior. La sensación de estar atrapada en un lugar que ya no conocía me consumía. ¿Qué hacer ahora? ¿Podía regresar atrás? ¿Podía olvidar lo que había ocurrido entre el jefe de Marcos y yo? Todo está bien, dije finalmente sin mirar a Marcos. La mentira salió de mis labios con facilidad, como una respuesta automática a la pregunta que ni siquiera quería escuchar.
Era más fácil decir que todo estaba bien que enfrentarlo, que hablar de lo que realmente sentía. El jefe de Marcos, que había estado en silencio, se acercó lentamente como si esperara que sucediera algo más. La atmósfera en el yate se volvió densa. Podía sentir la tensión en el aire, casi palpable. Y sin embargo, nadie decía nada. Estábamos todos allí, en este espacio cerrado, pero a la vez tan distantes. Mis pensamientos se mezclaban con el sonido del viento y el mar, creando un caos interno del que no podía escapar. Por un momento pensé que todo lo que estaba pasando era solo un sueño, algo que podría desvanecerse con el amanecer. Pero el amanecer parecía lejano, casi inalcanzable. La oscuridad de la noche no solo estaba fuera del yate, sino dentro de mí. Y lo peor de todo era que no sabía cómo salir de este laberinto de emociones y pensamientos. Marcos volvió a hablar, pero esta vez su tono era más serio, más directo. Ana, sé que algo no está bien. He notado que te has distanciado, que te sientes diferente. Quiero que me digas la verdad. La verdad. Esas palabras me golpearon como un martillo. ¿Cuál era la verdad? La verdad era que ya no sabía quién era, ni qué sentía. La verdad era que aunque había pasado tanto tiempo con Marcos, me sentía más sola que nunca. La verdad era que había algo en mí que estaba despertando, algo que ni siquiera yo comprendía. Pero no podía decírselo. No podía hablar de lo que había pasado, de lo que estaba sucediendo en mi mente. El miedo a perderlo todo me paralizaba. El jefe de Marcos, que había estado observando la escena en silencio, finalmente dijo algo que me hizo darme cuenta de lo lejos que habíamos llegado. La verdad es que a veces no vemos lo que está frente a nosotros, hasta que no tenemos más opción que enfrentarlo, dijo, mirando a ambos con una calma inquietante. No supe cómo reaccionar a sus palabras. ¿Estaba hablando de la situación entre Marcos y yo? ¿O se refería a algo más profundo, a algo que ninguno de nosotros había querido enfrentar? No podía decirlo, pero algo en su mirada me dijo que él sabía más de lo que estaba pasando de lo que yo misma entendía. La tensión en el aire era palpable, y yo me sentía atrapada entre dos mundos. Uno en el que todo parecía estar bien, controlado, y otro en el que las emociones se desbordaban y amenazaban con destruir todo lo que conocía. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre lo que sentía y lo que debía hacer? ¿Cómo encontrar una salida cuando no sabía si realmente quería salir? El yate seguía navegando y con cada milla que avanzábamos me sentía más perdida. La distancia con Marcos se había vuelto insostenible, pero al mismo tiempo, no sabía si estaba lista para enfrentar lo que el futuro nos deparaba. ¿Podíamos volver atrás? ¿Podría regresar a la vida que conocía? El mar seguía su curso y yo, atrapada en mis propios pensamientos, no sabía qué hacer ni hacia dónde ir. La noche seguía su curso, pero en el interior del yate, todo parecía detenido. El suave vaivén del barco sobre el agua no lograba calmar la ansiedad que sentía en mi pecho. Los minutos se alargaban, convirtiéndose en horas, y las palabras que no habíamos dicho flotaban en el aire, más pesadas que nunca. El océano nos rodeaba, vasto y misterioso, pero en ese espacio reducido, el silencio era ensordecedor. Era como si estuviéramos atrapados en un limbo emocional, un lugar donde el tiempo se desvanecía pero las tensiones no hacían más que intensificarse. Marcos había vuelto a sentarse junto a su jefe, ya sin las conversaciones casuales que nos habían acompañado durante el día. Ahora, todo parecía más sombrío, más serio. Yo me encontraba al margen, observando cómo todo a mi alrededor se desmoronaba lentamente. Había algo en los gestos de ambos que me decía que ya no era la misma situación que antes. La atmósfera era diferente, como si los tres estuviéramos involucrados en algo que no sabíamos cómo manejar. Al principio había pensado que este viaje sería una forma de escapar, de encontrar algo diferente, de reconectar con Marcos, de darle un giro a nuestra relación. Pero todo lo que había logrado era separarnos aún más. La distancia no era solo física, estaba allí, en cada mirada esquiva, en cada silencio incómodo. Y lo peor de todo era que no podía decir que había cambiado, ni cuándo. Algo había sucedido, pero yo no sabía si era por culpa de lo que sentía hacia el jefe de Marcos, o si era porque la vida, de alguna manera, nos había llevado a este punto de no retorno.
La noche avanzaba y el viento aumentaba, agitándose más a medida que el yate se adentraba en aguas más profundas. Yo me mantenía en silencio, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en cada rincón del yate. El frío me envolvía, pero lo que realmente me helaba era la sensación de que no había salida, de que estábamos atrapados en una situación que al parecer ninguno de nosotros estaba dispuesto a afrontar. Marcos había notado mi actitud distante. Lo veía aunque no lo dijera, como me observaba de reojo, preocupado por mi silencio. Al principio había intentado hablar, preguntar, pero yo lo había desviado con respuestas vagas. No sabía cómo decirle que ya no sabía quién era, que no entendía lo que estaba pasando conmigo. No podía explicarle que la sensación de vacío que había sentido durante tanto tiempo se había intensificado y ahora todo lo que me rodeaba parecía ajeno. A veces incluso deseaba poder volver atrás, a esos momentos más simples, cuando las cosas no eran tan complicadas, pero sabía que ya era tarde para eso. ¿Qué te pasa, Ana?, volvió a preguntar Marcos, esta vez sin rodeos. No era la primera vez que lo decía, pero esta vez su tono era más grave, como si algo le dijera que algo ya no era lo mismo. Miró a su jefe, luego me miró a mí, esperando que respondiera, esperando que le diera alguna pista de lo que ocurría en mi mente. No pude evitarlo. Sentí como las lágrimas se acumulaban en mis ojos, pero las contuve. No quería que me viera débil, no quería que me viera tan perdida. No sabía qué decir. La respuesta se atascaba en mi garganta. ¿Cómo explicarle lo que sentía? ¿Cómo decirle que todo en mí se había quebrado, y que ya no encontraba la forma de recomponerlo? ¿Cómo explicarle que aunque todo parecía estar bien en la superficie, yo me sentía completamente sola? El jefe de Marcos intervino en ese momento, rompiendo el silencio. A veces las cosas no son tan claras como parecen, dijo, su voz grave y serena. A veces no hay respuestas simples. No todo en la vida es blanco o negro. Nos miró a ambos como si hablara con el conocimiento de alguien que había visto y vivido más de lo que su posición dejaba entrever. Sus palabras me golpearon como un puño. Había algo en su tono que me hacía sentir que él entendía lo que estaba pasando, aunque no pudiera expresarlo con claridad. Miré a Marcos, pero no podía encontrar consuelo en su mirada. Él no entendía. No podía entender lo que estaba pasando en mí. Y por un momento me pregunté si alguna vez lo haría. Si alguna vez nos volveríamos a entender. La tensión era tan palpable que parecía que el aire mismo se había detenido. Cada uno de nosotros estaba atrapado en su propio mundo, luchando con sus propios pensamientos y emociones. La culpa, la confusión, el miedo. Todo eso se mezclaba en mi interior como una tormenta que no podía calmar. ¿Por qué estamos aquí, Ana?, preguntó Marcos, sus palabras llenas de una tristeza que nunca había escuchado en su voz. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué estás tan distante? Su pregunta me hizo darme cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Estábamos en medio del mar, en un pequeño yate, y nuestras vidas se desmoronaban sin que pudiéramos hacer nada al respecto. Yo quería decirle algo, pero no sabía cómo. Quería explicarle que todo lo que había estado guardando dentro de mí, todos esos sentimientos que había reprimido durante años, ahora salían a la superficie sin que pudiera detenerlos. Pero no encontraba las palabras. El jefe de Marcos, viendo nuestra creciente incomodidad, se levantó y se alejó de nosotros, dejándonos en un silencio absoluto. Su partida no hizo que las cosas se sintieran más fáciles, pero al menos nos dejó la oportunidad de pensar por un momento, de estar solos en este pequeño rincón del océano, atrapados en la oscuridad de la noche. Marcos suspiró y se recostó en el asiento, mirando al cielo estrellado. Yo lo observaba, tratando de entender qué había fallado en nuestra relación, que había cambiado tan radicalmente que nos había llevado hasta aquí. No podía encontrar una respuesta. Todo parecía tan confuso, tan difícil de comprender. Nos quedamos en silencio durante lo que parecieron horas, el yate avanzando sin prisa, como si no tuviera un destino fijo. La sensación de estar perdidos, flotando en medio de la nada, me envolvía. La incertidumbre era lo único que sentía con claridad. ¿Podría encontrar un camino de vuelta a lo que había sido nuestra vida antes? ¿O era esto lo que se había convertido todo?
Una nueva realidad incierta, difícil de aceptar, pero que ya no podía ignorar. El yate seguía su curso lento y constante, alejándose más y más de la costa, sumido en la oscuridad de la noche. La luz tenue de las estrellas apenas iluminaba el horizonte y el sonido del mar, suave pero incesante, parecía invadir cada rincón del barco. Estábamos aislados, atrapados en este pequeño espacio flotante, alejados del mundo conocido. Y a medida que avanzábamos, una sensación de vacío se apoderaba de mí. La quietud del mar contrastaba con el caos interior que sentía. Había algo que me mantenía en silencio, algo que me impedía hablar, incluso cuando Marcos intentaba acercarse, buscar respuestas en mi mirada. No sabía cómo explicarle lo que sentía, cómo decirle que aunque estábamos juntos en este viaje, algo se había roto. No era algo físico, no era algo que se pudiera ver con claridad. Era más profundo, una distancia emocional que no podía poner en palabras. Algo que, aunque no lo quisiéramos admitir, ya estaba presente entre nosotros, como una sombra que crecía cada día más grande. El jefe de Marcos, al igual que nosotros, había caído en un silencio inquietante. Su presencia, que al principio parecía tan dominante, ahora se sentía distante. Había algo en su mirada, algo que me hacía sentir que sabía más de lo que decía, que entendía más de lo que yo estaba dispuesta a enfrentar. A veces pensaba que todo lo que había sucedido en este viaje no era una simple coincidencia. El cómo nos habíamos acercado a este punto, cómo mi mente había comenzado a volcarse hacia él, todo parecía estar conectado de alguna manera que no podía comprender. Mientras miraba el mar, los recuerdos de los días pasados en el yate comenzaban a atormentarme. Al principio todo había sido una idea sencilla, casi inocente, un escape de la rutina, una oportunidad para redescubrirnos como pareja, un intento por salvar lo que ya parecía perdido. Pero ahora, mientras contemplaba la quietud de la noche, me daba cuenta de que todo había cambiado. La serenidad del mar no lograba calmar la tormenta que sentía dentro de mí. Marcos, al parecer, lo percibía. A pesar de su tendencia a quedarse en su propio mundo, había algo en su actitud que indicaba que también sentía la tensión entre nosotros. Ya no eran las conversaciones triviales de antes. Ahora sus preguntas eran más directas, como si tratara de alcanzar algo que ya se había perdido entre nosotros. Y sin embargo no podía responder. No podía decirle lo que necesitaba escuchar, lo que ambos necesitábamos escuchar. Las palabras simplemente no salían. «¿Sabes, Ana?», dijo Marcos, interrumpiendo el silencio que había caído sobre nosotros. Su voz sonaba diferente, más suave, como si también estuviera buscando algo que no entendía. «No sé qué está pasando, pero siento que esto no puede seguir así. Necesito que me digas qué está ocurriendo. No puedo seguir fingiendo que todo está bien». Me giré hacia él, tratando de leer sus ojos, buscando alguna respuesta, algún atisbo de la persona que una vez conocí. Pero lo único que vi fue la misma confusión que yo misma sentía. En sus ojos vi el reflejo de la incertidumbre, de la tristeza que yo misma no había sabido expresar. Estábamos perdidos, flotando en este océano de emociones sin rumbo. «No sé cómo explicártelo, Marcos», respondí finalmente, mi voz quebrada por la frustración. «Hay tantas cosas que ni yo misma entiendo. Pero lo único que sé es que ya no sé cómo seguir, no sé qué hacer con lo que está pasando entre nosotros». El silencio volvió a caer, esta vez más pesado que nunca. No había respuestas fáciles, no había soluciones inmediatas. Solo había preguntas sin respuesta, sentimientos reprimidos, y un mar de dudas que nos rodeaba. Miré al jefe de Marcos, estaba sentado en el extremo opuesto del yate, observando el horizonte con una mirada ausente. No podía evitar preguntarme si él veía lo mismo que yo, si él también sentía el peso de lo que estaba ocurriendo, aunque no lo dijera. El yate continuaba su trayecto, pero yo ya no sentía que estábamos avanzando. Estábamos atrapados en una espiral de confusión y dolor que no podía deshacer. Todo lo que había creído que entendía sobre mi vida, sobre mi relación con Marcos, ahora parecía desmoronarse ante mis ojos. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, más para mí misma que para Marcos. La pregunta flotaba en el aire sin respuesta. ¿Podemos volver atrás? ¿O estamos demasiado lejos de todo lo que conocíamos?
Marcos no respondió inmediatamente. Sus ojos estaban fijos en el agua, como si buscara una respuesta en el reflejo de las estrellas. Pero la verdad era que no había respuesta fácil. Ni él ni yo sabíamos qué hacer con todo lo que había ocurrido. Todo lo que teníamos era el mar, el vasto océano que nos rodeaba, y la incertidumbre de lo que nos esperaba. No lo sé, dijo finalmente su voz llena de cansancio. No lo sé, Ana. Pero siento que estamos perdiendo algo importante, algo que no sé si podamos recuperar. Y eso era lo más doloroso. El sentimiento de pérdida. La sensación de que estábamos al borde de algo, de una ruptura que no podíamos detener, y no sabíamos si lo queríamos. El jefe de Marcos, hasta ese momento se había mantenido al margen, se levantó y se acercó a nosotros, como si hubiera percibido la gravedad del momento. Quizá lo que necesitamos no es respuestas, sino tiempo, dijo con una calma que no podía ignorar. A veces lo que nos separa no es lo que no sabemos, sino lo que no estamos dispuestos a aceptar. Sus palabras me dejaron pensativa. ¿El tiempo? ¿Era eso lo que necesitábamos? ¿Tiempo para alejarnos de todo, para pensar, para redescubrirnos? Pero el tiempo no siempre traía claridad. A veces el tiempo solo hacía que las cosas se volvieran más oscuras, más complicadas. El silencio volvió a caer sobre nosotros y por un momento, todo lo que pude hacer fue mirar al mar, sintiendo como todo a mi alrededor se desvanecía en la inmensidad de la oscuridad. Sabía que no había forma de regresar a lo que habíamos sido antes. Algo había cambiado, y no sabía si éramos capaces de repararlo. El viaje que al principio había parecido una oportunidad para empezar de nuevo, ahora solo me dejaba preguntas sin respuesta, un vacío que no sabía cómo llenar. El mar continuaba su curso, avanzando hacia lo desconocido, pero yo ya no sabía si estábamos avanzando o simplemente flotando. La sensación de desorientación que sentía era tan abrumadora como la vastedad del océano que nos rodeaba. Estábamos atrapados en una especie de limbo, sin rumbo fijo, sin una salida clara. Y mientras el yate seguía su viaje, yo me sentía más perdida que nunca. Marcos estaba a mi lado, pero su presencia no me daba consuelo. Al contrario, lo que antes había sido una fuente de seguridad ahora me resultaba distante. Podía ver cómo él también se sentía desconectado, como si estuviera buscando algo, alguna forma de reconectar con la vida que habíamos tenido antes. Pero no era tan sencillo. No era solo una cuestión de volver atrás, todo había cambiado, y ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentarlo. El silencio en el yate era abrumador. Ya no había risas, ni conversaciones casuales. Todo había quedado atrás, reemplazado por una tensión palpable que parecía envolvernos. El jefe de Marcos, que había estado observando en silencio, también se había alejado, dándose espacio para pensar, aunque yo no sabía si realmente pensaba en algo más allá de sí mismo. Había algo en su actitud que me desconcertaba. Era como si, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, él estuviera completamente en control de sus emociones, mientras que yo estaba a la deriva, atrapada en un mar de dudas. Me levanté lentamente y caminé hacia la parte trasera del yate. Necesitaba respirar, necesitaba pensar. El aire fresco me acarició la cara, pero no logró calmar la tormenta dentro de mí. Me apoyé en la barandilla y miré al océano, buscando alguna señal, algo que me dijera qué hacer. Pero todo lo que veía era agua, agua que se extendía hasta el horizonte, infinita e inmensa. ¿Cómo podía encontrar una salida en medio de todo esto? ¿Cómo podía entender lo que estaba pasando dentro de mí? El sonido del agua chocando suavemente contra el casco del yate era lo único que podía escuchar. A lo lejos el cielo comenzaba a oscurecerse aún más, y las estrellas empezaban a brillar con fuerza. Pero en mi corazón, no había luz. La oscuridad que sentía dentro de mí parecía más grande que cualquier cosa que pudiera encontrar afuera. ¿Estás bien?, escuché la voz de Marcos a mis espaldas. No me había dado cuenta de que se había acercado. Me giré lentamente sin saber qué decir. Su mirada, aunque preocupada, también mostraba una cierta tristeza, una tristeza que no sabía cómo afrontar. Él también lo sentía. Podía verlo en sus ojos. Estábamos atrapados en algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar.
No lo sé, respondí finalmente, mi voz apenas un susurro. No sé si estoy bien. Marcos se acercó un paso más, pero no dijo nada. Su presencia, que antes me había dado seguridad, ahora solo me dejaba más vacía. ¿Por qué no podía encontrar las palabras? ¿Por qué todo lo que había sido claro en mi vida ahora se sentía tan incierto? La respuesta no era fácil. Sabía que la situación entre nosotros había cambiado, pero no sabía cómo explicarlo. Sabía que el amor no desaparecía de un día para otro, pero también sabía que algo se había roto. No era solo la relación con Marcos lo que había cambiado, sino algo dentro de mí. Algo que había estado guardado por mucho tiempo y que ahora, al salir a la luz, me hacía sentir más perdida que nunca. Creo que estamos atrapados, Ana, dijo Marcos después de un largo silencio. Sus palabras resonaron en mis oídos, y aunque no quería aceptarlo, sabía que tenía razón. Estábamos atrapados en nuestra propia vida, en nuestras propias emociones. Y no sabíamos cómo salir de ese laberinto. ¿Y qué vamos a hacer?, pregunté mirándolo fijamente. No sabía si buscaba una respuesta en él, o si simplemente necesitaba decirlo en voz alta. ¿Cómo seguimos desde aquí? Marcos bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras correctas, pero no las encontraba. Al final solo suspiró y en ese suspiro escuché todo lo que no decía. Sabía que no había respuestas fáciles, que no había una solución inmediata. Todo había cambiado, y lo que antes parecía ser una vida cómoda ahora se había convertido en una serie de preguntas sin respuesta. Podemos seguir intentando, dijo finalmente, su voz más suave. Pero no sé si podemos seguir en este camino sin saber realmente lo que queremos. Esas palabras me golpearon con fuerza. No era la respuesta que esperaba, pero era la única que tenía sentido. Quizás en algún lugar ambos sabíamos que la relación que habíamos tenido ya no existía de la misma manera. No se trataba solo de las palabras que no decíamos, sino de todo lo que habíamos dejado de sentir. El amor, la conexión, la pasión, todo eso se había desvanecido lentamente, y ahora nos encontrábamos frente a un abismo, sin saber cómo cruzarlo. Me quedé en silencio mirando al mar. No había nada más que decir, no había nada más que pudiera hacer. El tiempo, esa constante que había marcado nuestras vidas, parecía habernos alcanzado, y ya no podíamos ignorarlo. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil. Pero en el fondo, también sabía que no podíamos quedarnos allí, atrapados en el pasado. El yate siguió su curso, pero algo dentro de mí había cambiado. La incertidumbre seguía ahí, pero ahora también había algo más, una pequeña chispa de claridad. No sabíamos qué iba a pasar, pero al menos estábamos dispuestos a enfrentarlo, a mirar hacia adelante, aunque no supiéramos lo que nos deparaba el futuro. El mar seguía su curso y nosotros también, aunque por primera vez en mucho tiempo, entendía que no se trataba solo de llegar a un destino, sino de lo que sucediera en el camino. El silencio se había apoderado del yate, un silencio denso y palpable, interrumpido solo por el suave sonido del agua golpeando el casco del barco. Era como si con cada ola una pequeña parte de nuestra historia se deshiciera, se desvaneciera en la vasta oscuridad que rodeaba el barco. La luna, casi oculta entre las nubes, apenas iluminaba el horizonte, y el aire fresco de la noche me acariciaba la piel, pero no lograba calmar el torbellino de pensamientos que me atormentaba. Marcos estaba sentado en el pequeño banco junto a mí, mirando al mar sin decir palabra. Sabía que también estaba sintiendo la tensión, esa creciente distancia que parecía separarnos cada vez más. Durante años habíamos compartido todo, y ahora, parecía que estábamos atrapados en una burbuja, incapaces de comunicarnos, incapaces de llegar a un acuerdo sobre lo que ambos sabíamos, nuestra relación ya no era lo que había sido. No sabía si quería volver atrás, ni si debíamos seguir adelante. A veces las preguntas que rondaban mi cabeza me resultaban insoportables. ¿Podíamos salvar lo que había sido? ¿O estábamos simplemente aferrándonos a algo que ya había dejado de existir? Las respuestas me eludían, como el viento que soplaba sobre el mar, alejándose sin que pudiera atraparlo. Marcos levantó la vista y me miró, su expresión, aunque serena, reflejaba una preocupación profunda. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo.
Sabía que él también estaba preguntándose lo mismo, aunque ninguno de los dos se atrevía a hablar de ello. No queríamos enfrentar la verdad, no sabíamos cómo hacerlo. Las palabras se quedaban atoradas en la garganta, y cada intento de hablar solo parecía hacer las cosas más complicadas. Al principio, este viaje había sido una idea suya. Un intento de rescatar lo que habíamos perdido. Pero ahora, al mirar la situación en la que nos encontrábamos, no podía evitar pensar que había algo más en juego, algo que ninguno de nosotros quería admitir. Tal vez el tiempo que pasamos juntos había llegado a su fin. Tal vez simplemente nos habíamos alejado tanto que no podíamos volver atrás. Me levanté y me acerqué a la barandilla, mirando las aguas oscuras que se extendían hasta el horizonte. El mar era vasto e interminable y en ese momento me sentí pequeña e insignificante. La soledad que sentía en mi corazón se intensificaba con la quietud del paisaje. A lo lejos podía ver la tenue luz del puerto, pero se sentía tan lejana, como si estuviéramos a años luz de cualquier lugar al que pudiéramos regresar. Marcos se levantó y se acercó a mí, sus pasos suaves sobre la cubierta del yate. Me alcanzó y se detuvo a mi lado, sin decir nada. Estábamos juntos en ese espacio pequeño, pero de alguna manera, nos sentíamos más distantes que nunca. Las palabras que habíamos dicho ya no parecían importar. Estábamos atrapados en este silencio, en esta situación que ninguno de los dos sabíamos cómo manejar. «¿Sabes, Ana?», dijo Marcos después de un rato, su voz quebrada por la tensión. «A veces no sé si esto tiene solución. No sé si lo que estamos buscando es algo que realmente podemos encontrar». Su voz me sorprendió y al mismo tiempo me hizo sentir aún más perdida. Era como si al hablar, él hubiera puesto en palabras lo que yo misma sentía, pero no quería aceptar. Estábamos atrapados en un lugar sin respuestas, sin dirección. Habíamos estado buscando algo en este viaje, pero ahora, parecía que todo se desmoronaba ante nosotros. «No sé si quiero seguir buscando, Marcos», respondí finalmente, mi voz temblorosa. «No sé si puedo seguir buscando algo que ya no sé si existe». La tristeza en su rostro se profundizó al escuchar mis palabras. Yo sabía que al decir eso, estaba abriendo una puerta a algo que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. Pero no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que podía continuar con la vida que habíamos tenido. Algo dentro de mí había cambiado, y no sabía cómo volver atrás. Marcos se quedó en silencio, mirándome como si intentara leerme, como si buscara algo en mis ojos que pudiera darle alguna pista sobre lo que estaba pasando en mi interior. Pero yo no tenía respuestas para darle. Yo misma me sentía perdida, atrapada en un mar de dudas e incertidumbre. El futuro era incierto, y ni él ni yo sabíamos cómo seguir. «Tal vez necesitamos tiempo», dijo finalmente, su voz suave, pero llena de una tristeza palpable. «Tiempo para entender lo que realmente queremos». Lo miré y por un momento sentí una pequeña chispa de esperanza. Quizás eso era lo que necesitábamos. No había soluciones fáciles, no había respuestas claras, pero tal vez un poco de espacio para pensar, para procesar todo lo que había sucedido, podría ayudarnos a encontrar un camino. No sabía si eso significaba que podríamos salvar nuestra relación, pero tal vez era el primer paso para entender lo que realmente queríamos, los dos. El yate seguía su rumbo avanzando en la oscuridad, y yo sentí que por primera vez en mucho tiempo, había una pequeña posibilidad de encontrar algo de claridad. Sabía que el camino sería difícil, y que las preguntas seguirían siendo muchas, pero tal vez, al menos, estábamos listos para enfrentarlas. Y en ese momento, mientras el mar seguía su curso, me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había sucedido, había algo que aún valía la pena salvar. Algo que no se había perdido por completo. Y aunque no sabía qué iba a pasar, al menos estaba dispuesta a intentarlo. El cielo estaba oscuro, pero las estrellas brillaban con fuerza, creando una atmósfera de serena calma que contrastaba fuertemente con el torbellino emocional que sentíamos dentro del yate. El sonido del agua golpeando suavemente el casco del barco era lo único que rompía el silencio, un ritmo constante que de alguna manera intentaba calmar los pensamientos que se arremolinaban en mi mente. Sin embargo, no podía dejar de sentir que estábamos atrapados, no solo en el yate, sino en una situación que no sabíamos cómo manejar.
La distancia emocional entre Marcos y yo parecía imposible de salvar. Al principio, este viaje había parecido la solución. Un intento de escapar de la rutina, de recuperar lo que habíamos perdido. Pero lo que estaba sucediendo ahora no era lo que imaginábamos. Ambos estábamos aquí, en este pequeño espacio flotante y sin embargo, nos sentíamos más distantes que nunca. Las palabras que no decíamos, los silencios incómodos, todo eso creaba una barrera invisible, más grande que el océano que nos rodeaba. Marcos, que hasta ese momento había estado sentado en silencio, observando el horizonte, se levantó y se acercó a mí. Su rostro mostraba una mezcla de frustración y tristeza. Podía ver en sus ojos que estaba luchando con los mismos sentimientos que yo, pero de alguna manera, no podíamos encontrarnos, no podíamos conectar. ¿Por qué no podemos hablar, Ana?, preguntó su voz suave, pero llena de una carga emocional que no podía ignorar. ¿Por qué estamos tan distantes? Lo miré fijamente buscando las palabras adecuadas, pero no las encontraba. No podía explicarle lo que sentía, no podía poner en palabras todo lo que estaba pasando dentro de mí. El tiempo que habíamos pasado juntos, las experiencias compartidas, todo eso parecía desmoronarse ante mis ojos. Y la pregunta que me asaltaba una y otra vez era, ¿cómo habíamos llegado a este punto? Yo no lo sé, respondí finalmente sintiendo una presión en el pecho. Simplemente ya no sé qué estamos haciendo aquí, ni qué estamos buscando. La verdad era que ya no sabía si estaba buscando salvar nuestra relación, o si simplemente me estaba aferrando a algo que ya se había roto. El sentimiento de desconexión era tan fuerte que a veces, me preguntaba si alguna vez habíamos estado realmente conectados, o si habíamos estado viviendo una vida que solo existía en nuestras rutinas diarias. La ilusión de estabilidad había sido solo eso, una ilusión. Marcos guardó silencio y pude ver cómo su mente comenzaba a procesar lo que acababa de decir. Yo también lo estaba procesando. Las palabras que había pronunciado eran un reflejo de lo que sentía, pero también de lo que temía. Si esto era el final, ¿cómo podríamos seguir adelante? ¿Y qué quedaría de nosotros después de todo? El aire estaba cargado de una tristeza palpable, pero también de algo más, algo que no sabía identificar. ¿Era miedo? ¿Era desesperación? O tal vez simplemente era la aceptación de que lo que habíamos conocido ya no podía seguir siendo. Todo se había desmoronado lentamente como un castillo de arena que se lleva el viento. Y ahora, solo quedaban los restos de lo que alguna vez fue. No quiero que esto termine así, dijo Marcos finalmente, su voz rota. No quiero que se acabe todo, pero no sé cómo volver a encontrarnos. Escuchar esas palabras me golpeó con fuerza. La verdad era que yo también no quería que terminara así. Pero lo que estaba claro era que estábamos en un punto crítico, y no sabíamos cómo salir de él. El desgaste emocional que ambos habíamos vivido había llegado a un límite, y no podíamos seguir adelante como si nada hubiera pasado. No sé si podamos volver a lo que éramos, susurré, mirando el horizonte sin saber qué más decir. Pero tal vez necesitamos espacio para entender lo que está pasando. Tal vez necesitamos tiempo para pensar, para ver si podemos encontrar un camino que nos permita seguir adelante, o si debemos dejarlo ir. Esas palabras salieron de mí sin pensarlo, como una salida a la presión que sentía. La idea de tomar un descanso, de darnos el espacio que tanto necesitábamos, parecía ser la única solución razonable. Habíamos estado tan atrapados en nuestros propios sentimientos y miedos que no podíamos ver con claridad lo que realmente queríamos. Tal vez era el momento de dar un paso atrás para poder encontrar lo que realmente necesitábamos, ya sea juntos o por separado. Marcos asintió lentamente, su expresión un tanto triste, pero también aliviada. Sabía que había algo más que necesitábamos entender antes de tomar cualquier decisión. El hecho de que ambos estuviéramos dispuestos a considerar la idea de separarnos, aunque temporalmente, era un indicio de que las cosas no podían seguir como estaban. Tal vez al darnos ese espacio podríamos encontrar las respuestas que tanto buscábamos. El yate seguía su camino moviéndose suavemente por el agua, y yo me di cuenta de que, a pesar de todo lo que habíamos vivido juntos, no teníamos todas las respuestas. La incertidumbre seguía siendo nuestro mayor desafío.
Pero al menos estábamos enfrentándola juntos, aunque de una manera diferente. Marco se acercó un poco más, y en sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo, una especie de comprensión, de aceptación. No sabíamos qué nos deparaba el futuro, pero por primera vez ambos entendíamos que el primer paso hacia la solución era aceptar que no sabíamos todo, que no teníamos todas las respuestas. Y eso, de alguna manera, nos unió en nuestra vulnerabilidad. El yate continuaba avanzando, pero esta vez no sentía que estuviéramos simplemente flotando sin rumbo. Sabía que aunque el camino fuera incierto, al menos estábamos dando el primer paso hacia la comprensión. Y eso, en medio de todo, me dio algo de esperanza.